Muy buenas tardes, pues seguimos con la serie Poseer la Tierra. Y recuerden que entramos a una sección nueva, tratando con las raíces. Las raíces es eso que está corriendo continuamente por nuestro corazón. Recordemos un poquito la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel dice que en el reinado de Manasés, uno de los reyes que vino a ser ya prácticamente de los últimos, antes de que fueran al cautiverio, antes de que se cautivaran otra vez sus propias vidas a las prácticas de las naciones que Dios les había dicho que desecharan. El pueblo había experimentado, vuelvo a decir, una gran liberación de Egipto. Vienen y echan las naciones de aquella tierra. Pero en aquella tierra el Señor dijo, no solamente las vas a echar, las vas a destruir del todo. Y el pueblo de Israel, en cierta manera, estuvo echándolas y aparentemente destruyendo. Pero en el reinado de Manasés, dice la Biblia, que él no solamente hizo conforme a lo que hacían todas las naciones, o sea, las raíces brotaron otra vez y Manasés volvió a practicar aquello. Y no solamente hizo como ellas hacían, sino aún peor que ellas, o sea, que esas naciones. Las raíces están corriendo, aunque habían pasado siglos, todavía las raíces estaban allí, las raíces espirituales. Tú y yo debemos saber que el día que experimentamos libertad en Cristo Jesús, eso no acabó con nuestra naturaleza humana. Todavía hay raíces que están por ahí corriendo. Las raíces son aquellas cosas, aquellas prácticas que eran las especialidades tuyas en cuanto a costumbres y hábitos, sí, del pasado. Así que debemos detectar con qué cosas y más fácilmente batallaba yo con las cuestiones pasadas. Sí, tienes que revisar, porque luego esas mismas, si no tratas con esas raíces ahora, no quiere decir que vamos a desaparecer totalmente la naturaleza humana pecaminosa, sino que vamos a estar tomando control, ¿sí? Vamos a cuidar que esas raíces no resurjan una vez más. Déjame decirte algo. El tratar con raíces es muy importante porque tú ya sabes qué cosas hacías en el pasado. Checa, porque ese pasado siempre está amenazando de querer surgir de nuevo, ¿sí? ¿Qué cosas y qué pecados o prácticas o hábitos que no agradan a Dios eran tus favoritos? Y tenemos que detectar para estar muy vigilantes en cuanto a ellos, que hagamos morir esas raíces, que se sequen allí dentro de nosotros. Y la única manera en la que las raíces de la naturaleza pecaminosa pueden disminuir al grado de estar sin poder es por la obra del Espíritu Santo. No hay otra manera. Podemos leer mucha Biblia, pero necesitamos ponerla en práctica, someternos a lo que dice, porque eso es someternos al Espíritu. Y sometiéndonos al Espíritu, las raíces ceden. En esta hora vamos a hablar de la raíz de la amargura. La Escritura nos habla de la siguiente manera en el libro de Hebreos 12:15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dice la Biblia que debemos de cuidar, porque la gracia, podemos dejar de crecer en la gracia. La gracia es aquella virtud de Dios que nos hace crecer espiritualmente. Déjate, doy un ejemplo. La Biblia dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Habla de esto en 2 de Pedro 3:18. Si solamente crecemos en la gracia, nos falta el conocimiento. Pero bueno, crecer en la gracia quiere decir que te dejas guiar y eres muy sensible al Espíritu Santo. Pero dejar de crecer en la gracia
y solamente estar creciendo en conocimiento, esto nos hace muy duros y muy fáciles de juzgar a los demás. El conocimiento envanece. El amor edifica. La gracia de Dios se requiere para el crecimiento espiritual. ¿Qué le pasaba a los escribas y fariseos? Dice, ellos se sientan en la ley de Moisés, pero dicen y no hacen. Eso es solamente crecer en conocimiento. Crecer en el conocimiento y en la gracia del Señor Jesucristo quiere decir que lo que tú vas aprendiendo, lo vas poniendo en práctica. Lo que tú vas sabiendo de Dios, te sometes a ello y por consiguiente eso es someterse al Espíritu Santo. Entonces, mirad que no dejemos de alcanzar la gracia, porque en consecuencia puede brotar alguna raíz de amargura que nos contamine a nosotros y contamine a muchos más. Así que cuidemos ese aspecto. ¿Cuándo es cuando brotan las raíces de amargura? Cuando no dejamos que la gracia siga llenando nuestro corazón. Entonces nos comenzamos a endurecer. ¿Sí? Personas muy duras, personas muy fáciles de juzgar, de condenar, de enjuiciar. Falta gracia en el corazón. Pero bueno, cuidemos que no dejar de alcanzar la gracia de Dios. Y volviendo al punto de la amargura, yo quiero decirte que el enemigo usa mucho esta estrategia, recordando el tiempo de los reyes, tanto de Israel como de Judá, porque recuerda que se dividieron los dos reinos. Dice la Biblia que hubo conflictos entre ellos. Antes de la división hubo conflictos, hubo luchas, hubo pleitos, celos, ambiciones, que llevaron a la división. El pueblo se amargó porque fue con Roboam y le dijo, oye, tu papá nos cargó mucho la mano en cuanto al trabajo, disminúyele tú. Y Roboam dijo, no, si mi padre hizo eso, yo voy a hacer mucho más, les voy a poner más cargas. Y dice que eso lastimó al pueblo. Y el pueblo, ¿qué hizo? Tocó retirada. Y entonces se provocó la división. El enemigo quiere seguir haciendo esa misma obra, con heridas en el corazón del pueblo de Dios, con heridas en el corazón de cristianos, provoca que haya divisiones y que luego se vuelva amargura y después se deshace aquello que iba a ser una gran obra de Dios. Así como al pueblo de Israel, exactamente, Dios lo quería como uno solo y Dios lo ve como uno solo, pero se partió en dos a causa de las heridas, de los conflictos y de las amarguras. Entonces sepamos que el enemigo siempre usará este método. El método es causar heridas para que nosotros podamos entonces caer más abajo en resentimientos y por consiguiente en amarguras y luego ya en aislamientos y divisiones. Así que en esta hora quiero decirte que la amargura es un veneno. Es un veneno porque mata al que tiene ese problema de amargura, pero va contaminando a otros y también es capaz de matarles en su vida espiritual. Recordemos el ejemplo de Esaú y Jacob. La Biblia dice que Esaú fue el que permitió que la amargura, porque es lo que dice aquí el libro de Hebreos 12, dice, no sea que haya algún profano como Esaú. ¿Sí? Esaú, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, a Esaú le amargaron varias cosas. Le amargó el hecho de que su madre hacía preferencias con relación a él y a Jacob. Sí, la mamá tenía una preferencia tremenda por Jacob. Entonces eso ya era difícil que no se notara, porque era muy palpable en esta mamá. Pero también le amargó que su hermano le haya robado la primogenitura. Y por último, se amargó cuando fue con su padre y le pedía bendición y su padre le dijo, hijo, no tengo más que darte. ¿Sí? Entonces, Esaú, ¿qué sucedió con él? Se amargó.
Y dice la Biblia que eso le estorbó tanto, al grado que cuando quiso aún arrepentirse, ya no pudo. Dice, ya no hubo lugar para el arrepentimiento. Entonces, las heridas provocan amarguras. Fue exactamente lo que pasó con Esaú. Y las heridas que más profundas se hacen o se provocan en nuestro corazón es de los seres más cercanos. En este caso fue el papá y la mamá y el hermano de Esaú. Entre nosotros podemos recibirlas de las personas, de aquellas en las cuales tenemos más expectativas. Tenemos expectativas grandes del esposo, de la esposa, de los hijos. Tenemos expectativas grandes de los más cercanos, de los más amigos. Entonces, en la medida que tenemos mayor expectativa de los que están a nuestro alrededor, de las personas que sean, es mayor la herida que se nos puede provocar. Así sucedió con el caso de Esaú. Así que la amargura es un veneno y este hombre, por más que quiso al final arrepentirse, ya no hubo lugar para el arrepentimiento. La amargura daña también todo nuestro ser, daña nuestras conversaciones, daña nuestras reacciones, daña nuestras actitudes y daña nuestra salud física. Nuestras conversaciones, ¿por qué? Una persona que trae amargura, cuando comienza a hablar rápido, se va a referir mal e incorrectamente delante de otras personas, se va a referir mal e incorrectamente para con aquella persona con la cual siente esa amargura. Entonces se corrompen las conversaciones, se corrompen. No podemos decir nada bueno del que nos ofendió y andamos diciendo cosas malas, ¿sí? Cosas que destruyen la imagen de esa persona ante los demás. Se corrompen nuestras conversaciones, pero se corrompen nuestras reacciones, porque nos volvemos personas corajudas, muy dadas al enojo, a la molestia. La Escritura dice que el primer hijo de la amargura es el enojo. Cuando vemos, a veces hasta sirve de chiste, cuando se ve a una muchacha que está enojada continuamente y continuamente, o un muchacho que están solteros, siempre les decimos, oye, qué amargado, qué amargada, ya cásate o haz algo, porque se enoja por todo. Entonces, uno de los hijos de la amargura, o el primer hijo de la amargura, es el enojo. La amargura daña nuestras reacciones, siempre andamos enojados, ¿sí? O en continuo enojo, molestia. Daña nuestras actitudes. La actitud de una persona amargada siempre es negativa, es contraria, es una persona que no está lista ni habilitada para cooperar y avanzar en propósitos buenos. Entonces daña la actitud, pero daña también la salud física. Personas que han padecido enfermedades, todo ha venido, o en muchas ocasiones, porque no todas las enfermedades son producto de la amargura, pero muchas enfermedades vienen como resultado de esas cuestiones emocionales sufridas a causa de la amargura. La amargura también daña a los que nos rodean. He visto hijos escuchando a una mamá amargada contra el padre de él o de ellos, y los he visto y ellos han tomado ya una imagen y una actitud de su padre. Ciertamente podríamos decir que con razón, pero bueno, no estamos hablando ahorita del padre, estamos hablando del corazón lleno de amargura de la madre que se quedó con los hijos. Y he visto cómo les habla a los hijos y he oído cómo se refiere a su padre en presencia de ellos. Entonces, daña a nuestros hijos.
He visto también amigos de los que tienen amargura, los he visto dañados, porque de pronto toman una actitud dura para con aquel al que la persona que está dañada con amargura ya se refirió mal con respecto a él. Entonces los amigos de este que tiene amargura está tomando ya una actitud incorrecta, una imagen incorrecta. Pero no solamente eso, sino que de pronto asumen la ofensa que el que tiene la amargura les cuenta. No, es que me hizo esto y aquello, y los amigos asumen la ofensa y poco a poco se van dañando. Y he visto personas aún dañadas por ofensas asumidas, no precisamente recibidas, ¿sí? Personas amargadas porque asumieron una ofensa ajena. Entonces, he visto amigos de los amargados dañados. Y así podemos ir nosotros hablando de los que nos rodean. Una persona con amargura, donde quiera que vaya, ¿sí? Él sale de un lugar o de alguna organización o de alguna cierto tipo de relaciones, de amistades, pensando que escogiendo a otro tipo de personas ya va a quedar sana y libre. No, a donde quiera que vaya va a dañar a las personas que le rodeen. La amargura también provoca que otros se retiren de nosotros, porque en automático, en primer lugar, nosotros nos aislamos, nos retiramos. Una persona con amargura procura, mire, por ejemplo, y yo no digo que esto sea el caso de estas personas, pero puede ser. Algunas personas dicen, no, yo nada más a lo que voy, entro y salgo, no tengo relación con nadie, etcétera. Ahí hay un problema. Cuando nosotros nos aislamos, cuando optamos por la soledad, ahí hay un problema y muy seguramente, aunque no 100%, pero muy seguramente hay amargura en el corazón. Las personas nos aislamos y permitimos que la amargura esté en nuestro corazón. Por el otro lado, también nos aislamos de los demás y nos retiramos, u otros se retiran de nosotros, porque no queremos ser heridos. Una vez más, entonces nos aislamos y en automático los demás también se van con nosotros. Y también nos volvemos muy desconfiados, muy desconfiados. Pensamos que si algo está diciendo tal persona, ya lo está diciendo por nosotros. Pensamos que si algo está haciendo aquella persona, lo está haciendo por nosotros. Rápido pensamos mal. La Biblia lo llama malicia. Sí, mira cómo lo dice. Voy al libro de Efesios 4:31 para que veas cómo una persona con amargura en automático se vuelve desconfiado. Dice la escritura aquí: quítense de vosotros toda amargura, enojo. Por eso te decía que el enojo es el primer hijo de la amargura. Ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Toda malicia. Una persona que es maliciosa. Una persona que es maliciosa es aquella que está pensando con anticipación, sin que se refieran a ella, está asumiendo que lo dicen por ella. Entonces, esta es una manifestación de una persona que tiene amargura. La amargura impide el crecimiento espiritual. Era lo que decía al principio. ¿Por qué? Porque dejamos de recibir la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es la que nos da el crecimiento. El conocer la Biblia no precisamente da el crecimiento. El conocer la Biblia es necesario, es indispensable, es nuestra guía, pero no es todo lo que se requiere para el crecimiento espiritual. Es la gracia también. Creced en la gracia y el conocimiento. Cuando dejamos de recibir la gracia, se detiene el crecimiento espiritual de las personas. Vuelvo a tomar el ejemplo. Los fariseos y los escribas crecían en conocimiento.
El Señor Jesús dijo, ellos se sientan en la ley de Moisés y perfecto que la saben, pero dicen y no hacen. Esto es, la gracia, no permiten que se desarrolle la gracia en sus vidas. ¿Sí? La gracia aumenta en nosotros en la medida que obedecemos lo que sabemos de la palabra de Dios. Entonces, si no queremos nosotros que dejar de crecer espiritualmente, permitamos que la gracia siempre nos esté llenando. Y para que estés recibiendo la gracia de Dios, lees la Biblia y obedeces. Lees y obedeces. Lees y obedeces. Y poco a poco va en aumento la gracia en tu vida. En tu vida irá en aumento. Una herida, con esto quiero terminar. Una herida sin perdonar lleva al resentimiento. Y el resentimiento sin confesarlo y perdonar causa amargura. Y la amargura tiene sus manifestaciones: enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Esa es la vía descendente porque va hacia abajo tu vida espiritual. Imagínate una persona que se enoja, un cristiano que se enoja y luego se llena de ira. Ira es más grave que enojo. Pero luego dice no solamente sino de ira, sino de gritería, y empieza a gritar. Eso es todavía un escalón más abajo. Pero no solamente gritería, sino ya comienza a maldecir. Eso es un escalón más abajo. Y luego dice toda malicia. O sea, ya es una persona que todo lo está maliciando. Así que en esta hora yo te pido, tratemos con la amargura. Y para tratar con ella hay que comenzar echando mano de ese recurso hermoso del que el Señor nos enseñó. Perdonando y sanando nuestras heridas. Perdonando para sanar nuestras heridas. Vamos a orar y en esta hora, ahí donde estás, abre tu corazón, hagamos una oración. Padre, toma en tus manos, Señor, al que está con ese padecimiento, y aún si nosotros mismos, Señor, estamos dejando que la amargura nos destruya, ayúdanos a detectar y a caminar en la senda del perdón. Aun cuando nuestros sentimientos se resistan a perdonar actitudes y acciones de otros, ayúdanos a caminar en la dirección y en el sendero del perdón. Padre Santo, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. ¿Cuánto ve? 20.